Hace un tiempo que no subía un video de misterios a este canal. Y viendo que a mi público le gustan este tipo de videos, hoy estaremos analizando uno en especial. Pónganse cómodos, y disfruten del video. Durante la primera mitad de todo el juego, se nos deja ver entre líneas, que el brujo, es el principal villano de la historia. Él fue el responsable de eliminar a todos los soldados de la Resistencia, y posteriormente usar sus cuerpos para renacer como zombies. Esto se mantuvo así, hasta que nos explicaron que el verdadero villano, todo este tiempo era el rey corrupto. La comunidad de Magic Rampage, se había hecho una pregunta. ¿El brujo era en realidad un villano? La respuesta es un sí, y a la vez no. Y ya les diré por qué. El brujo que vemos al principio del juego, y el que vemos en el nivel 40, no son los mismos. Ya muchos saben esto, pero es importante recalcarlo desde un principio. Cada que alguien viaja al pasado, se crea una nueva línea temporal. Por lo que cuando viajamos al pasado con el rey, estamos en otra línea temporal. Es por eso que digo que los brujos que derrotamos, son diferentes. Aunque no se sabe muy bien cuáles eran los verdaderos planes del brujo original. Sí sabemos que estaba enfocado en impedir que tomemos el báculo del dragón. A pesar de que puede que tratara de evitar que le llevemos el báculo al rey. Eso no quita que haya eliminado a los otros soldados. Por lo que al menos, considero que el primer brujo, no era un villano, pero tampoco era un héroe. Ahora, hablemos del brujo del nivel 40. Este, al igual que su versión alterna, de igual manera iba a eliminar a los soldados. Pero aquí es cuando llegamos, y lo impedimos. Aunque si no te apresuras, el mago eliminará a estos dos soldados, aunque eso es algo que el jugador puede evitar. Cuando derrotamos al mago, este no es vencido del todo, ya que más adelante, usa el yelmo de los imparables. La pregunta es, ¿cómo es que el mago tuvo acceso a este objeto? Nos vamos al nivel 43, exactamente, en el prólogo. Aquí podemos ver cómo el rey alterno, fue quien creó este yelmo, y es el quien encarga a la capitana llevárselo al mago. Por lo que aquí nos confirman que fue la capitana quien le dio este objeto. Así que sí, el mago lo único que quería era detener al rey corrupto. Lo que no contaba, era que con él venía el súbdito legendario, es por eso que después nos captura. Básicamente, la misión del brujo, era detener al rey, pero este último tenía un aliado muy poderoso, así que le fue imposible lograrlo. El brujo a pesar de todo, también buscaba detener el desastre del rey. Así que nuevamente lo pregunto. ¿El brujo era un villano? En mi opinión, depende de cuál hablemos. Si es el del principio del juego, entonces sí, es un villano con su respectivo arco argumental. Si hablamos del brujo alterno, yo no lo considero un villano. Aunque esto es algo debatible, y como siempre, son libres de dejar su opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Si fue de tu agrado, puedes dejar tu like, comentario, o suscribirte al canal. No tengo mucho tiempo libre, pero aquí ando actualizando cada que tengo la oportunidad. Sin nada más que decir entonces, nos vemos en el próximo video. Lávense la cara.